que con ustedes me quedé en que iba a hablarles del dolor referido, que era esto. Aquí. Se me apagó una cámara. Sería esta. Axel quiere anotar. A ver, anótele pues. Bueno, no le anotó nada. Entonces, vamos a ver, déjenme acomodo mis 1000 ventanas y los chats, ¿no? Pues ahí decía Axel quiere anotar, quiere hacer un dibujo. Bueno, hablar de dolor referido. Miren, tenemos un homúnculo sensitivo, tenemos un homúnculo motor, pero no tenemos, fíjense bien, un homúnculo sensitivo para las vísceras. Observen aquí. Hay una representación cortical para el brazo, para la pierna, para el hombro, para muchas partes del cuerpo, pero no hay un homúnculo sensitivo para las vísceras. En este apartado que ven ustedes aquí, no hay una parte donde diga aquí en el tórax, corazón, pulmones, riñón, hígado, intestino delgado, intestino grueso, vaso, vejiga, útero, etc. No hay representación cortical para las vísceras. Por lo tanto, si no hay representación cortical para las vísceras, pues no hay una zona donde podamos decir, ah, aquí es donde se procesa la información de tal víscera. Entonces, ¿cómo le hace nuestro organismo para saber que te duele el corazón? Utiliza unas vías que ya están preestablecidas y que sí tienen una representación cortical, principalmente las de la piel o de otros tejidos somáticos. Entonces, observen cómo aquí tenemos las fibras nerviosas que vienen de las vísceras. Aquí. Y las fibras nerviosas que vienen de la piel. Todas llegan a la neurona 1 y a la neurona 2, pero en realidad la neurona 1 y la 2 son el caminito de las vías de la piel, que sí tienen una representación cortical. Y a ellas se pegan la de las vísceras. ¿Cuál es el resultado de que utilicen, anden usurpando unas vías que no son las de ellas, de las vísceras, porque no tienen unas propias? El resultado es el dolor referido. Ejemplo, a un sujeto le está dando un infarto y el paciente te puede empezar a decir, es que me duele la parte interna del brazo y el antebrazo, o te puede decir, me duele aquí en el hombro, o me duele aquí en el cuello cerca de la mandíbula. Y en realidad lo que le duele es el corazón, porque da dolor referido a estas zonas, porque son las zonas por las cuales toma esas vías para llegar a la corteza cerebral y hacerse consciente. Otra clásica del dolor referido es, bueno, a veces sí le duele al paciente aquí el precordio, ¿verdad? Le duele el pecho. Para eso es lo de los dermatomas. No, de hecho, lo de los dermatomas es cuando hay dolor somático o cuando hay una lesión en un nervio. Si te mochan un nervio raquídeo, ya no se siente ese dermatoma. Pero aquí es diferente, o sea, sí toma la vía de esos dermatomas, pero no debería la víscera tomar esa vía. ¿Por qué? Pues porque no está localizado ahí. El corazón no lo tenemos aquí en la parte interna del brazo y sin embargo ahí duele cuando está dando un infarto. ¿Qué pasó? Entonces, lo del dolor referido, o sea, va a ser bueno, es que había leído del Guyton que decía que iba a dar el dolor en las zonas donde era el origen embrionario. Para allá voy. Es como, por ejemplo,
Cuando un sujeto se golpea un testículo, tiene una infección en un testículo, tiene una torsión testicular y le duele el testículo, no duele en el testículo, sino que el paciente siente un dolor referido a la parte alta del abdomen. Es decir, ¿por qué le duele acá en la parte alta del abdomen? Porque embriológicamente de ahí se originó, ahí fue inervado y conserva la inervación de las mismas estructuras que tuvieron su origen embriológico en esa zona. Entonces, da dolor referido a la parte alta del abdomen, pero como bien dice Margot, es porque ahí se originaron embriológicamente. En las vasectomías, por eso les duele el abdomen, no sé. O sea, ¿te refieres a que le duele en el momento en que le están haciendo la vasectomía o días después? Pero sí, en cierto modo, si hay inflamación ahí del conducto deferente y del testículo en el momento, sí, pues puede ser. Una vez estábamos viendo que ya ven que la vasectomía así como ambulatoria, pero le deben de poner anestesia. Si le duele, si le dolió, ya es que no le pusieron bien la anestesia. Sí, muy bien, Arely. Si le dolió es que no le pusieron bien la anestesia. Y un día así estábamos viendo un paciente que le estaban haciendo la vasectomía y pues le aprietan fuertísimo para cortar el conducto deferente. Entonces están apretando y el paciente, ¡ay, ay! Me duele, no, ¿por qué me está doliendo? Y luego el huevón del médico que se la estaba haciendo dice, perdón por la palabrota, pero así, o sea, no hay otra palabra de describir semejante. No, ¿cómo que no duele? ¿Cómo que le duele? Pues tiene que doler, usted pensó que no le dolía, tiene que doler, ¿cómo no va a doler, hombre? Y lo mismo he visto en cirugías, de que se empieza a despertar el paciente, le empieza a doler a la paciente en la cesárea, o le empieza a doler al paciente en una amputación, fíjense, ¿no? Que son bien una amputación y ay, me duele, no, pues le tiene que doler poquito, pues es que, ¿cómo va a ser que no le duele nada? Pues no le tiene que doler nada, ¿cómo que le duele poquito si está gritando, ¿verdad? Si le duele poquito, quiere decir que como anestesiólogo eres un inepto, o como médico, cuando no le pones bien anestesia, eres un inepto. Me dijo un día un amigo que traía una muela que le dolía mucho, la tenía como picada, no sé qué, me duele la muela y que no sé qué, y le dije, ve con fulano de tal, ¿verdad? Un amigo que yo tengo que es dentista. No, pero con él cobra bien vara, pero hace las cosas muy mal, que no sé qué. Le dije, pero nada más te van a extraer la muela, nada más es para que te saque la muela. No, que no. Voy a ir con una que cobra $1,000,000 que me recomendó mi hermano. Y ahí va, con la que le cobra $1,000,000. Llegó y él, porque decía que quería que conservar la muela, le dije, pero pues si ya es 10% muela y el 90% ya se picó y se echó a perder. Y ahí va. Ah, pues con la que fue, le sacó la muela. Y luego le sacó otra de atrás, que era la muela del juicio. Y luego dice que le puso hueso, que ni hacía falta ponerle eso. Y ya con el pretexto del hueso le cobró como 3,000 de la extracción y como 5,000 de la puesta de hueso. Ya 8,000 pesos, por lo que en el centro de salud te iban a cobrar, no sé, 80 pesos o 100 pesos. Y luego ya regresó a Yuri. Ah, dije, pues ándele, quiere ir con la gente que cobra los millones. Dijo, y luego me dolió, todo el rato me dolió, con el otro dentista jamás me había dolido nada. Le dije, ah, bueno, pero es experta esa, o sea, lo peor de todo, ¿verdad? Que te cobren miles y miles y el que te está haciendo el trabajo es un inepto y te lo va a hacer peor que el que te cobra 100 pesos. Ahí está otra vez Axel que quiere anotar, hombre. Entonces, no, Yara, no debe de doler, no le debe de doler. Si le duele el abdomen, sí es por el dolor referido, pero no le debe doler. Cuando veas que le duele, apunta a la persona esa y dile, tú eres un inepto, sí, tú, el que le pusiste mal la anestesia y que le está doliendo y no haces nada para que se le calme. Si le aprietas y dice, ay, me duele, espérese. Aquí nos vamos a detener y le vamos a poner más anestesia. O vaya otro cáliz, a ver, ya no le duele, no, ya no, muy bien, ya. Entonces, no debe de doler. Muy bien. No, doctor, yo no dije que dolió la vasectomía, o sea, pero que si al momento de jalar los conductos sienten algo en el abdomen y yo no entendía qué tenía que ver, ¿verdad? Sí, Creo que sí no hubo ningún sienten. inepto en ese momento. Bueno. Bueno, los van a ver, Ahora, nosotros, cuando eres un inepto porque lo haces la primera vez, pues está bien.
Nadie nació aprendido y la regamos, ¿verdad? Y echando a perder se aprende. Lo malo es cuando dices, aquí yo trabajo haciendo las vasectomías y llevo aquí 10 años haciendo no, así como, y luego todavía se indignan si les dices algo, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, el uretero, echando a perder personas no, pero y luego, Axel, a ver, imagínate, Axel, ¿tú alguna vez has atendido un parto? No. Y luego, fíjate bien, Axel, imagínate que te ponen a atender un parto. Ya has visto cómo atienden muchos partos. Imagínate que ya viste cómo atienden muchos partos. Dices, pues ya vi, ya sabes la técnica, ya sabes qué hacer en todo momento. Y luego te dicen, ahora atienda el parto. Y ya, lo estás atendiendo y pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Ya cuando estás ahí dices, no, en todo la regué, todo se me olvidó, me puse bien nervioso, tenía que hacer esto y todo lo hice al revés. Entonces, pues ni modo, ¿cómo se entrena un médico? Pues haciendo las cosas por primera vez. Ahora, pero también las debes de hacer con supervisión, cuando ya sepas bien qué hacer todo, cuando ya hayas visto varias veces que alguien lo hizo. Pero van a ver que en la vida real no es así. Te van a decir, ¿usted ha visto cómo atienden un parto o algo? No, ¿se sabe la teoría o algo? No. Ah, vaya y atienda esos 30 partos que van a ver hoy en la noche. Váyase a atenderlos. Pero no sé cómo, no, usted tiene que saber, vaya y hágalo. Con negligencias o como sea, con impericia, eso no es negligencia, con negligencia, digo con impericia, pero hágalo. Impericia es que yo no sé hacer algo y me ponen a hacerlo y lo hago. Negligencia es que sí lo sé hacer bien, lo conozco, pero por flojo lo hago mal. A ver, ¿qué tanto escriben aquí? Que si querían aprender poco, sí, siempre mídanse. O sea, que te digan, mire, ahorita, hágale usted un cateterismo a este paciente, pero usted no sabe, no le hago, porque le voy a perforar ahorita el ventrículo derecho. Bueno, nada más con cuidado las cosas. Tampoco irnos tan al extremo. Eso sí, se va a morir gente por nuestra culpa, pero no de manera voluntaria. Ejemplo, llega un paciente que tiene cáncer. En una ocasión me tocó un compañero que estaba en un centro de salud y luego yo ya vi por acá en la práctica privada un paciente que era de él y me dijo, no, pues es que fui con ese doctor y no me atendió y que ya he ido varias veces y que no sé qué. Y ya lo vi yo y pues era obvio que tenía cáncer o de hígado o en la cabeza del páncreas. Resultó que era en la cabeza del páncreas y se murió el paciente. Entonces no vamos a decir que mi compañero del centro de salud, no, pues es que no lo atendió bien ni nada, no, pues es que por el volumen de pacientes que tiene, por las discusiones que tiene y todo, no siempre te vas a dar cuenta de que el paciente tiene algo grave y que hay que atenderlo luego, ¿verdad? O sea, somos humanos y nos equivocamos y no hay de otra. Malo es que lo hagas porque lo haces adrede, por flojera, porque no te importa. Que lo ha hecho solo era cuando se murió el primero, no, pues sabe cómo se ve esa doctora, como te digo. Ya los demás me los echo adrede y ya no me da remordimiento. Poste. No, si hay calambre, Mariana Fernanda, yo creo que quedó ahí una terminal nerviosa todavía pelona ahí agarrándose del poste y de repente hace tierra. Es Yara, o sea, sí, hay veces que se despierta. Eso es por la ineptitud del anestesiólogo. Pero ahí como Margot, ¿cómo se mueren con lo de la tráquea? No creo, ¿eh? Bueno, a veces puede ser como un reflejo vagal o algo así, pero yo lo he visto más con las ondas, pero al intubarlo no veo por qué le provocaría que falleciera, más bien fue algo, Es otra que complicación. me estaban contando bueno, mi cuñado es médico,
Y van Ah, varias veces que entro así a cirugías con ellos. Y el anestesiólogo me estaba explicando cómo era la intubación. Y empezaron entre todos los médicos que estaban ahí a contar de que se les morían que en el civil viejo, donde ellos estuvieron, que era de que varias veces les morían porque pues no tenían ellos en la UDG simuladores. Y que en vez de entubar a lo que era hacia la tráquea, que lo ponen hacia el otro lado. Entonces, que al momento de corroborar que sí estuviera bien entubado el paciente, que no se fijaban y pues así se quedaba toda la cirugía y pues era que ya no, pues estaban aventando como quien dice el aire, el oxígeno al al estómago. estómago. Mira, Y pues varios así se murieron. eso creo que más que problema de la intubación es problema de la verificación. Porque el anestesiólogo pone, lo entuba, muy bien, estoy dentro, sí, todo ya, lo entubó mal. Pero en el momento en que ves que se te está desaturando, dices, pues es que se le está bajando la oxigenación. Oye, ¿qué está pasando? Lo primero que debes de pensar, está mal entubado, déjamelo reentubo. Yo creo que eso es de un descuido así tremendísimo, ¿eh? Y eso Y que es era como bien de común mucha, que eso pasara ahí en el civil, que pues dejaban a los internos y que pues no, pues sabe qué clase de internos serían, ¿verdad? Pero si eran quién buenos sabe. internos, luego deben decir, cuando tú ya eres un interno, ya eres un médico que ya está preparado, que ya acabó su preparación teórica. Si no sabes reconocer eso, pues quiere decir que andas, pero sí, muy, muy mal, ¿verdad? Yo lo que les recomiendo es la regla de los primeros auxilios. Si no sabes qué hacer, mejor no hagas nada. Háblale a alguien que sí sepa. Bueno, entonces fíjense bien. Otro del dolor referido muy famoso es cuando hay un cólico renoureteral, cuando una piedra que está en el riñón, un lito, va bajando hacia la vejiga y pasa por el uretero. Al ir pasando por el uretero, da un dolor muy, muy intenso y ese dolor se irradia hacia el testículo o el labio mayor, según si es hombre o es mujer. Da un dolor referido a esa zona. La vesícula biliar suele dar un dolor en el epigastrio y luego da dolor referido hacia la punta de la escápula o a veces sí da el dolor ahí donde debe, en el hipocondrio derecho. La apéndice da un dolor referido cerca del ombligo al principio. Ya después, cuando irrita el peritoneo, sí lo da a la fosa ilíaca del lado derecho, pero casi siempre el dolor lo da en el ombligo. ¿Sí? Entonces, todas las vísceras tienden a irradiarse hacia una zona. El diafragma, por ejemplo, cuando se irrita el diafragma, por ejemplo, en un paciente que tiene estallamiento de vaso y el sangrado del vaso irrita el diafragma, al paciente le empieza a doler el hombro. No le duele acá abajo, le duele en el hombro. Es más, hay veces que pacientes que tienen, una vez me pasó a un amigo, tenía el apéndice retrocecal, estaba como hacia atrás, y en vez de que le doliera aquí, le dolía aquí en el epigastrio. Batallaron un buen para darse cuenta, entre esos yo, de que era el apéndice. Muy bien. Voy a hacer, fíjense bien, como un resumen, sí, también por la vía anterolateral, por el cordón, por el fascículo espinotalámico lateral. De hecho, forma parte del dolor lento, porque viene de las vísceras. Les voy a hacer ahorita como una recopilación de todos los fascículos ascendentes, ¿sí? Fíjense bien. Del lado derecho de la imagen tenemos los fascículos descendentes, pero igual de ambos lados hay de los dos, nada más aquí para hacerlo de manera didáctica los separaron así. Entonces, fíjense bien, los que forman parte de la vía del cordón dorsal hemiscomedial nada más son dos fascículos ascendentes. El fascículo grácil o delgado y el fascículo cuneiforme. Recuerden, el fascículo grácil o delgado recoge la información sensitiva de la cintura hacia abajo. ¿Qué tipo de información sensitiva recoge? Tacto fino, propiocepción consciente y vibración. El fascículo cuneiforme recoge esa misma información, pero del cuello hacia la cintura. Repito, propiocepción consciente, tacto fino y vibración. Estos fascículos son ipsilaterales, es decir, que van del mismo lado de donde recogen la información sensitiva, no se cruzan al lado contrario del cuerpo. Estos fascículos se originan
de los cuerpos neuronales de los ganglios de la raíz dorsal, de los nervios raquídeos, vienen de los ganglios. No hacen relevo en las astas dorsales, siguen derecho hasta terminar en los núcleos que tienen el mismo nombre que estos fascículos, que son el núcleo delgado y el núcleo cuneiforme a nivel de la médula oblongada. Ya de ahí de la médula oblongada hacen relevo con la neurona sensitiva de segundo orden que va a formar el lemnisco medial. Espérense que me anda mandando un mensaje del doctor Julián. Ya me están regañando por el examen B. Es que me decían que si iba, me está diciendo que si dejaba el examen de 50 minutos para 40, digo, pues sí, como que yo pensé que ya me iban a hacer que bajara a 40 minutos, pero no, dice que está bien 50, sí autorizado. Hágale. A ver, ya me están preguntando qué sé qué. Que me siguen regañando, ¿eh? Bueno, entonces, a ver, ahorita a ver qué dicen. Pero, a ver, no. Déjenme encontrar porque ya me la están haciendo mucho de emoción, pero déjenme ver, déjenme abro el examen. A ver, vamos a ver. Pregunta, en la 24 y la 26. ¿Qué un potencial de nuestro medidor? Potencial aproximativo.
A ver, a ver. A ver. Sí, sí, sí hay un error. Está ya. Ya. Muy bien. Ya no voy a contestar nada, porque si no aquí 3 horas. Ok, Ingrid Alejandra. Nos comparten su opinión. A ver, comparten su opinión, Alexa Jimena. Sí, el dolor referido es por el cordón lateral. Todo tipo de dolor es por el cordón lateral del examen. Que les proyecte ahorita el examen, ¿no? Para que vean las respuestas, a ver si sí están bien. Ya, muy bien. Bueno, vamos a seguir. Entonces, fíjense bien. Está ese fascículo. Y luego está otro fascículo que es el fascículo espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico lateral. El fascículo espinotalámico lateral lleva dolor y temperatura. Inicia en las astas dorsales de la médula espinal y termina en el tálamo. Este está constituido por la neurona sensitiva de segundo orden, mientras que el grácil y el cuneiforme por la de primer orden. Está localizado en el cordón lateral de la médula espinal. Más despacio de velocista. Bueno, a ver, nada más que sepan lo siguiente, lleva dolor y temperatura. Fin. Lleva dolor y temperatura y no es indispensable que sepan lo demás. Es que lo demás ya lo deberían de saber por neuroanatomía, pero ahorita sé que están con el examen, quieren anotar todo, pero pues cuando anotan todo, que tú vas diciendo.
Porque no les Profe, puedo pues no dictar. llevamos anatomía. No, pues por eso. ¿Y por qué creen que les digo que se los menciono? Si no, ni lo mencionaría. Si no, no diría, está en el cordón lateral, ni les hubiera dicho, estas son las astas ventrales, estas son las astas laterales, nomás les hubiera dicho, así, ¿verdad? Me hubiera ido como gorda en tobogán, les hubiera dicho, miren, pues aquí la información llega al asta, y van a decir, no, no sé de qué está hablando, o sea, traté de irme despacito, ¿sí? Como Rayo McQueen, no mientan. O sea, ¿cómo voy a ir como Rayo McQueen si llevo 3 diapositivas y ya llevo 40 minutos aquí de que no puedo avanzar? A los pits. Bueno, otro fascículo es el espinotalámico ventral. Este lleva presión y tacto grueso. Presión y tacto grueso. ¿Sí? Muy bien. Presión y tacto grueso. Hay más, ya no los vamos a ver los demás para que no se me estresen. Si ven que hay muchos más, ya, no más mutantes. Ya, hasta ahí. 1, 2, 3, 4. Fin. Nada más 4 fascículos. La de biología es Rayo McQueen. ¿Cuál acabo de decir? El espinotalámico ventral. Lleva presión y tacto grueso. ¿Que dónde empieza, dónde acaba? Ya ni les digo para que no se me estresen. Ya. Nomás lo que lleva y ya, fin. Bueno, nos pasamos a la que sigue. Vamos a hablar ahora de la temperatura. Fíjense bien. La temperatura de frío y de calor se detecta por, fíjense bien, el calor se detecta por terminales nerviosas libres. Ojo, para el calor solo hay terminales nerviosas libres. No hay terminales nerviosas vulvares, no hay un corpúsculo en específico para el calor. Son puras terminales nerviosas libres de calor, igual que las del dolor. El dolor son puras terminales nerviosas libres. Pero para el frío, ojo, para el frío sí hay terminales nerviosas vulvares. O sea, forman como un corpúsculo de verdad. Pero para el calor no, para el calor son puras terminales nerviosas libres. Ahora, en nuestro organismo tenemos como 3 veces más receptores para el frío que para el calor. Tenemos más receptores para el frío que para el calor. Por lo tanto, detectamos mejor el frío. Vamos a ver una práctica, si es que tenemos chance, en la que hacemos estímulos en el dorso de la mano de frío y de calor, y ahí vemos que hay veces que no se detecta ni frío ni calor, que solo se detecta tacto. ¿Por qué a veces no podemos detectar el frío o el calor? Porque a veces estimulamos una área de la piel que no tiene receptor de frío ni de calor, sino receptores de tacto. Porque los receptores para la temperatura son mucho menos abundantes que los que para el tacto. Y también tienen una distribución con los, ellos también tienen una distribución con los, como los del tacto. Son más abundantes en las manos, hay una mayor densidad de receptores para el tacto y para la temperatura en las manos y en los labios respecto a otras áreas como la espalda. En las manos a lo mejor hay alrededor de, no sé, de 5, 7, como de 5 receptores por centímetro cuadrado, mientras que en la espalda, en los labios creo que hay hasta 25 por centímetro cuadrado, y en la espalda solo hay un receptor para la temperatura por centímetro cuadrado. En el dolor referido entra lo del dolor visceral y dolor parietal. El visceral sí, el parietal no, porque el parietal sí se localiza muy bien. El parietal sí se localiza bien, el visceral, ese sí no, ese sí da dolor referido. De hecho, por eso el apéndice, se da uno cuenta ya de que es el apéndice hasta que ya inflamó el peritoneo parietal.
porque el peritoneo parietal sí da dolor ahí localizado a esa zona. Bueno, los receptores para el frío tienden a adaptarse al cabo de algunos minutos. Por eso cuando llegas a una alberca te metes y al principio la sientes heladísima el agua y luego ya poco a poco dices, no, ya no la siento tan fría, porque hubo una adaptación de los receptores. Hay receptores de frío y de calor y se adaptan al cabo de unos minutos, varios minutos, ¿verdad? Se tarda mucho, 10, 20, 30 minutos en adaptarse por completo. Bueno, adaptarse parcialmente, pero hay una tendencia a adaptarse. Son relativamente lentos. Luego, estos receptores responden más a ciertas temperaturas. ¿Cómo es que hacen para responder? ¿Cómo se genera la transducción del estímulo? Se hace de la siguiente manera. Llega el estímulo y el estímulo genera un cambio metabólico dentro del receptor. Aumentan la velocidad del metabolismo o disminuyen la velocidad del metabolismo. Porque, fíjense bien, mientras más frío, se reduce más las reacciones químicas que hay dentro de la célula. Mientras más caliente, se aumenta la velocidad con la que se realizan estas reacciones. Y este aumento o disminución de la velocidad enzimática, de la velocidad de las reacciones, de la velocidad del metabolismo, genera cambios dentro de la célula que tienen como fin abrir canales iónicos que dejan entrar sodio y que provocan el potencial receptor. Entonces, ¿qué es lo que provoca el potencial receptor? Cambios en la velocidad del metabolismo de la fibra nerviosa que está asociada a el receptor térmico de frío o de calor. ¿De acuerdo? Bueno. Por ejemplo, en el libro decía que el calor empezaba a producir dolor alrededor de los 45 centígrados Celsius, pero el frío es cuando empieza a producir dolor. Aquí lo tienes, diría el del pan. Y aquí lo tienes. Aquí está, míralo. Ve la imagen. Aquí lo tienes. Pero más como, sí, aquí, mira. El trapo. No, antes de los 5. Mira, así ves Roxana como a los 15. De hecho, para allá iba, mira. Observen. Tenemos 4 sensaciones. La sensación del frío, bueno, aquí tenemos los grados centígrados y acá tenemos el número de impulsos por segundo que envía a la neurona que está recogiendo la información del receptor de frío o de calor. Entonces observen cómo el frío sí llega al punto máximo de estimulación a los 25 grados centígrados. Quiere decir que cuando estamos en 25 grados centígrados es cuando sentimos más frío que nunca. El calor es esta línea discontinua en rojo. Y vean cómo más o menos como a los, no sé, a los 43, 45, como decía Roxana, es cuando sentimos el máximo calor. Sí, pero hay otras 2 sensaciones. Esas sensaciones son el del frío dolor y el del calor dolor, que de hecho se parecen mucho. Cuando vas caminando por la calle y que estamos como a menos 5 grados centígrados, pues hasta arde la cara, ¿verdad? Si vas caminando o sales a correr, una vez yo me quise salir a correr, estaba haciendo así de frío, pues te arde bien feo la cara y las manos y todo, ¿verdad? Las orejas te duelen, porque se está activando unos receptores de frío con dolor. Entonces empieza más o menos como a los 15 grados, o sea, como después de los 15 grados ya no nada más sientes frío, sino que sientes dolor. De aquí para allá. Profe, perdón, estamos hablando de, por ejemplo, cuando dijo frío que eran 25 y ahorita en 15, son bajo cero, ¿verdad? Me imagino. No. Aquí están 5 arriba del 0. El 0 estaría como por acá. Todo pero arriba de 0. Todavía no hace tanto frío. Ah, bueno, no, ya. No, a ver, alto. Todavía no hace tanto frío y por eso aquí apenas arranca, ¿verdad? Apenas va arrancando. Es como en la práctica, ¿se acuerdan que les dije? Háganse aquí así, frótense con el dedo o con una pluma para hacerse el reflejo axónico, ¿verdad? ¿Quién estaba hablando?
Melissa, ¿o quién estaba hablando ahorita? Es que no se encendió la casilla. Yara, fíjate bien, Yara. A los 15 dices, no hace tanto frío. Cuando te hiciste así, ¿te dolió? Cuando te hiciste así en la mano, ¿te dolió? Sí, mucho. No, casi nada, ¿verdad? Es más, hasta lo podías ignorar. Igual aquí a los 15 grados dices, pues está haciendo frillillo, ¿verdad? Oye, ¿y te duele mucho? No, casi nada. Pero luego va subiendo, va subiendo, va subiendo y ve como a los 5 grados, ya ahora sí te arde la cara. Dices, no, es que hasta como los 5 grados me empieza a arder la cara. Pues sí, porque sigue, y de hecho aquí vemos que como que sigue subiendo, ¿verdad? A lo mejor ya a los 3 grados peor, a los 0 grados peor, a los menos 20 grados centígrados, pues peor, ¿verdad? Duele más. Dice Margot, por eso cuando le pones una mano al hielo que estás con los primillos, a ver, ¿quién aguanta más? Y poniendo la mano ahí arriba del hielo, dices, al cabo de un ratito me duele horrible, ¿verdad? Un bar de hielo. Pues andaba bien anestesiadita y por eso no sentía el frío. Gracias, Me profe. acordé, nada, me acordé de un amigo que como que contrataba a personas que construían casas, ¿verdad? Entonces estaban haciendo una obra muy grande y pensaban que se iba a robar el material y el señor que movía toda la obra, que era el papá de un amigo, le dijo, no, pues es que nadie se quería quedar ahí porque asustaban. Y como asustaban muy feo, pues nadie quería y entonces él se quedó. Y luego le dije, ¿pero qué tu papá no es miedoso? Dijo, sí, es bien miedosote, pero mira, ya bien anestesiadito, ya no se da cuenta. Entonces así te anestesiaste, Mariana, por eso ya no sentías el frío. Ay, Dios. Bueno. A ver, ahí no entiendo bien la afirmación, Juan. Dices que no se ponen huelo con sal. La sal, ¿verdad? La sal que hace, hielo con sal. Pero ¿dónde se pone el hielo con sal? ¿O cómo? En la película de Mi Pobre Angelito, ¿se acuerdan que el vecino que creían que había matado a la familia, no sé qué, y que le tenía miedo el niño, agarraba sal y la echaba en las calles? Y ya ven que donde cae nieve, donde nieva, echan sal en la calle, es porque la sal baja el punto de fusión, baja el punto de fusión del agua, y eso hace que se batalle más para que se congele y pues que los carros y las personas no se resbalen en la banqueta o en la carretera. Le ponen sal al hielo para que no se derrita, sí. Es que como baja el punto de fusión, hace que se congele como que a una temperatura mucho más baja y le cueste más trabajo salir del punto de fusión. Pero no sé bien, si les soy sincero, no sé muy bien. ¿Vas a decir algo, Axel? Sí, entonces por eso se refería a que los labios y las manos tienen más receptores. Entonces por eso que cuando hace más frío como que es lo más afectado, ¿no? O sea, los labios y las manos. No, ¿sabes por qué, Axel? Buen análisis, pero no. Porque no tenemos músculo en la nariz, en las orejas y en los dedos. Al no tener músculo, este músculo no genera calor, casi no hay tejido, es el puro pellejo. Y sí le llega sangre, pero le llega poca sangre, está poco vascularizado y no tiene músculos que generen calor. Y entonces por eso a un alpinista lo primero que se le necrosa y que le mochan cuando duró ahí mucho tiempo en el hielo son los dedos de las manos, los dedos de los pies, la nariz o las orejas. Se le necrosan porque es lo primero que se congela. Entonces, como disminuye más rápido la temperatura en los dedos o en las orejas o en la nariz, por eso duele. A mí, por ejemplo, cuando salgo a correr y que está haciendo mucho frío, me duele horrible las orejas. Por eso corro con orejeras. Pero sí puedes percibir más los cambios de temperatura con las manos. Por eso no corres. Se parten los cachetes. Vas sin orejas. Te la mochas un rato y luego ya te la pones. Sí, como que se tienden a partirse las manos y así con el frío, porque como que el frío disminuye la actividad de la secreción de las glándulas sebáceas.
¿De dónde te salió sangre, Axel? ¿De las orejas? ¿De las manos? Ah, sí. De hecho, esa patología aquí entre los dedos se hacen unas grietas que dan con el frío. Se llaman sabañones o pernio o perniosis. Es una patología dermatológica por el frío en las manos, te da mucho, mucho frío. Pernio se llama eso, Axel. O sabañones. Bueno, algo muy importante, fíjense bien. Si nuestro cuerpo, si 1 centímetro cuadrado de nuestra piel tiene contacto con algo que está frío, necesitamos que eso tenga mínimo 1 grado de temperatura menos que nuestro cuerpo, o si lo queremos sentir caliente, tiene que tener 1 grado más de temperatura. Debe de variar 1 grado para que podamos decir que está más caliente y más fácil. Pero si fuera todo nuestro cuerpo interactuando, por el agua apenas esté 1 grado centígrados arriba o abajo de la temperatura corporal, identificamos que ha cambiado. Entonces, si es todo nuestro cuerpo interactuando con esa parte fría del aire, del agua, logramos identificar mucho mejor cambio de temperatura que solo es una parte pequeña de nuestro cuerpo. Bueno, aparece el frío y el dolor. El frío y el dolor no necesariamente significa que está habiendo daño tisular, sino es una advertencia para decirle al cuerpo, sal de ese frío, porque si sigues ahí, se te va a empezar a sacar el líquido especial, el líquido celular, y te va a dañar las células y las va a quemar permanentemente. Entonces, es una advertencia. Si lo mismo vemos hacia el otro lado, la máxima sensación térmica es como a los 43 grados, 44, pero luego ya después de los 45 empieza a aparecer el calor con dolor. El calor con dolor también al principio es daño tisular, es la advertencia para decir primero, quítese de ahí antes de que le empiece a quemar ese calor. Los receptores de calor, receptores de frío, receptores de frío, receptores de calor. Bueno. Cuando empieza pues a aparecer el dolor, decía la compañera que era de los 43, 44, 45 grados, y ya te empieza a dar el elegido. Pero no se diga los 65, ya doy horrible. El calor frío, no. El frío dolor, porque no hay calor frío. Bueno, eso sí, la sensación de frío con dolor se parece mucho a la de calor con dolor. Cuando te quema el hielo se siente muy parecido a cuando te quema el fuego. El tipo de dolor que se desencadena es muy parecido. Si hay lugares que lleguen a los 50, ¿cómo que lugares? O sea, el clima. Que lleguen a los 50 centígrados. Pero como el clima. Ajá, o así no afecta. No, ahora, son 50 a la sombra o al sol, ¿verdad? De hecho, es más, aunque estés tú a 20 grados centígrados, tú te sales al sol, no te pones bloqueador ni nada y te quedas, vean yo ya cómo tengo los cachetes, bueno, no se me ve bien por la luz, pero aquí en mi cachete hay una marca del cubrebocas, y aquí acá, como 2 líneas del cubrebocas. Aquí ya se me chicharró la piel de todo lo de afuera, pero si te paras ahí frente al sol y te quedas ahí un rato, unos 20 minutos sin moverte, te quemas. O sea, en los lugares en los que sí, ya ves que dicen, está haciendo muchísimo calor, pero yo nunca he estado en un lugar donde esté a 50 grados centígrados, pero sí, ya en lugares donde está a 30 y tantos, hijo de su madre, es un calor que de no soportarse, ¿verdad? En la playa, ya ven que a todo el mundo le gusta la playa, ese calor, no sé, a mí se me hace tan desesperante, como que ya cuando vas al agua y andas ahí, sí, pero cuando llegas, ¿verdad? Que vas en el avión o en el camión y sales así como que el golpe, el impacto de salir al ambiente de ahí, que es un calor como húmedo, a mí como que empezaba a sentir que la ropa me empezaba por dentro a salir como un sudor chicloso, y como que me quería quitar la playera antes de que se me pegara a la piel. La menopausia. Yo ya todo menopáusico, ¿no? Porque también hay andropausia. No estoy tan viejito. Como bochorno. Sofocado, exactamente. Como que me daban ganas de quitarme la playera
tomar agua o no sé. Y a unos les gusta, ¿verdad? Esa sensación. Si hubiera sombrita en el mar. Inviten a Axel a la playa, Jorge y todos los demás, invítenlo a una playa COVID. Profe, porque hay gente que cuando hace mucho frío les da por sudar. Cuando hace mucho frío, caray, no lo sé. Sí. Bueno, a veces se suda porque hay bebés, no se han fijado, los bebés que dicen, ay, es que para que no le dé frío. Y agarran al bebé y lo envuelven así como en 40 cobijas, pues que para que no le dé frío, y te lo llevan a consulta y luego ya, pues es que lo traigo porque trae gripita, no sé qué, y lo desenvuelves, y aunque esté helando, el bebé está bañado en sudor, y dices, no, oiga, es que no lo ponga así. No, que ¿por qué no? Pues porque está sudando, o sea, sí está haciendo frío, pero lo está cobijando de más, se deshidrata el bebé, le da miliaria, las glándulas sudoríparas se inflaman, y le sale como un salpullido. De los alpinistas. No, lo que sí puede pasar es que cuando te empieza a dar hipotermia, sientes una sensación de calor, pero muy probablemente es que tu cuerpo está queriéndose acercar en algunas partes a esta zona, o muy probablemente es que la hipotermia te empieza a causar confusión cerebral y empiezas a sentir calor cuando en realidad no es calor o desesperación de algún tipo, tal vez algún tipo de alucinación. Sí, hay una película que se llama Everest, donde se ve eso, ¿no? Que el alpinista siente calor y se empieza a desnudar. Un día hice una necropsia de una persona que estaba solo con el pantalón y se había caído en una parcela. Y esa noche había hecho muchísimo frío y se murió por hipotermia. Entonces, igual empezó a sentir esa sensación y se quitó la ropa, porque se la quitó y los criminalistas lo encontraron, o sea, la ropa como que la aventó hacia los lados. Una persona como indigente. Traen ahí gente de catedral. Bueno, vamos a irnos a descansar 10 minutos y ahorita regresamos.